Hola, saludándolos yo, el doctor Alberto González, para hablarles de temas de neurooncología. El día de hoy voy a hablar acerca del estudio Stellar. Este estudio se realizó para astrocitos anaplásicos y quiero empezar con una frase de Stella Indegar que decía: el conocimiento tiene un principio, pero no tiene un fin. Entonces, es difícil hoy en día con todas las actualizaciones que tenemos, la inteligencia artificial, estar al día, pero bueno, la idea de hacer este tipo de videos es para actualizar a un grupo en particular en el área de las neurociencias acerca de la neurooncología. Entonces, hoy vamos a hablar de este estudio, el estudio Stellar, que no es un estudio nuevo. La realidad es que el primer estudio realizado acerca de, bueno, la primera parte de este estudio fue en 2003 por Víctor Levin, pero bueno, vamos a pasar a temáticas, algunos temas en particular y posteriormente entraremos en el estudio. Solamente recordarles, los gliomas difusos se van a dividir en dos grandes grupos, los IDH mutados y los no mutados. Vamos a tener que de esto se van a derivar tres grandes grupos: los oligodendrogliomas, los astrocitomas y los glioblastomas. Sí, y vamos a tener que los oligodendrogliomas van a ser grados 2 y 3 y los astrocitomas pueden ser 2, 3 y 4. Vamos a tener que, en particular, para poderlos identificar cuáles son los cuatro, pues depende de la mutación CDKN2A y B, que esto pues es lo que nos va a definir el grado 4. Y vamos a tener que este estudio se enfocó en este tipo de pacientes, que en realidad el estudio, el diseño era para astrocitomas anapláticos, es decir, solamente grado 3, pero como la inclusión de pacientes fue antes de la clasificación 2021, bueno, verán que hay una heterogeneidad en los grupos analizados. Entonces, ¿en qué consistía el estudio? ¿De qué trataba el estudio? Bueno, el principio básico fue primero ver la importancia de la eflornitina, que es un inhibidor de la ornitina descarboxilasa, ¿sí? Que esta precisamente inhibe la síntesis de las poliaminas, que entre varios mecanismos que tiene precisamente involucrados, pues es que disminuye la división celular, estabiliza los ácidos nucleicos e inhibe los procesos de transcripción. Entonces, de la gente pionera en este tema, pues bueno, es Víctor Levin, que es quien, donde puedan buscarlo, quieran buscarlo, pues es el que tiene mayor información, es el que ha trabajado en este tema. Y bueno, en 2003 publicó este artículo precisamente comparando, pero aquí lo que comparaba era astros anaplásicos con PCB y astros anaplásicos con PCB y eflornitina. Entonces tenemos que aquí en este primer estudio mostró que no había diferencia estadísticamente significativa para ni el tiempo libre de enfermedad ni la supervivencia global, pero bueno, había una tendencia a favor de la combinación con eflornitina más PCB. Entonces, de aquí se continuó la investigación y precisamente aquí mostramos los resultados de esta tendencia. Precisamente podemos ver que los pacientes tratados con eflornitina tienen un tiempo leve de enfermedad de 42 meses, mientras los que daban con PCB solo eran 17 meses. Entonces, esta tendencia, aunque no fue significativa tanto en el tiempo leve de enfermedad como en la supervivencia global, hizo precisamente continuar con la investigación acerca de este tipo de tratamiento. Y bueno, se diseñó otro estudio fase 3, que es precisamente este, no está publicado, pero se presentó en el SNOW del año pasado, 2024, y bueno, se conoce como estudio Stellar. Entonces, este estudio lo que trata de analizar precisamente es la eflornitina con la terapia convencional. Entonces, aquí en este tipo de estudio se seleccionaron pacientes grado 3, astrosistemas grado 3, que es básicamente astros anaplásicos, que tuvieran progresión o recidiva después de haber sido tratados con radioterapia y temozolomida adyuvante. Entonces, aquí de los requisitos que se pedía: que tuvieran la histología comprobada, que no tuvieran necrosis central y que tuvieran un Karnofsky mayor de 70. Pero hay que, les recalco, la importancia de este estudio es que es un estudio a la recidiva. Estudios fase 3 a la recidiva, pues realmente hay muy pocos en gliomas. Entonces, esto resalta la importancia de este tipo de estudio. Entonces, astrocitomas anaplásicos a la recidiva, tenemos que se aleatorizaron dos grandes brazos, un brazo que era el brazo A, que era eflornitina más lomustina,
Aquí les presento las dosis que se administraron y el otro brazo solamente lomustino. Recalco, este es un estudio a la recurrencia de astrocitomas anaplásicos. Vamos a tener que esta fue la división, precisamente el periodo de la aleatorización fueron 4 semanas, fue 1 a 1, y tenemos que se aleatorizaron 172 pacientes en el brazo A, que es el brazo prueba, y el brazo B, 171 pacientes, que era lomustina sola. Entonces, se tenían precisamente en el brazo A 2 periodos de tratamiento, que era la eflornitina y lomustina combinada, y posteriormente una etapa de flornitina sola, ¿no? Posteriormente el periodo de seguimiento. En el caso del brazo B era lomustina sola y posteriormente nada más el seguimiento. Entonces, este fue el modelo de fase 3, astrocitoma anaplásico a la recidiva, eflornitina, lomustina versus lomustina sola a la recurrencia. Entonces aquí mostramos, aquí básicamente son los datos de la población que, como se podrán dar cuenta, no tiene diferencias estadísticamente significativas. Fue una lateralización sin diferencias estadísticas y que, pues bueno, es homogénea en ambos brazos. Ahora, aquí viene la parte complicada. El 98% de estos pacientes se aleatorizaron antes de la clasificación 2021. Entonces, cabe resaltar que antes de esa clasificación la mutación IDH no era indispensable, pero esto lleva precisamente a la mano que los grupos son muy heterogéneos porque posteriormente se hicieron las mutaciones y pues bueno, terminamos aleatorizando varios pacientes, básicamente dos grandes grupos, los IDH mutados y los IDH no mutados, y dentro de los IDH mutados estaban los 3 y los 4. Sí, esto ya es en el subanálisis, precisamente con la clasificación molecular, pero por eso es que están heterogéneos desde el punto de vista molecular, ya que fueron aleatorizados antes de la clasificación. Entonces, vamos a ver los resultados. Cuando nosotros analizamos el estudio de los dos brazos, vemos precisamente que el tiempo libre de enfermedad y la supervivencia global en el grupo de lomustina flornitina no es significativo en comparación con la lomustina sola. Sí, se ve una tendencia en el tiempo libre de enfermedad que es superior, pero no es estadísticamente significativa. Aquí es, si nosotros analizamos a todos los astrocitomas que fueron clasificados como grado 3 y tratados, ¿sí? Si nosotros ya analizamos bueno, por subgrupo de pacientes y vemos exactamente los pacientes que fueron astrocitomas grado 3 que tenían la mutación IDH, podemos ver precisamente que hay una tendencia también precisamente estadísticamente significativa en el tiempo libre de enfermedad y la supervivencia global en los pacientes precisamente que tuvieron flornitina y lomustina, pero particularmente en los pacientes que tenían la mutación IDH, y vamos a tener que los verdaderos astrocitomas grado 3, y podemos ver cómo hay una diferencia estadísticamente significativa, y pues bueno, esto nos da la pauta precisamente que los pacientes con astrocitoma anaplásico que tenían la mutación IDH se benefician más del tratamiento precisamente con la combinación de lomustina y flornitina. Ahora, acerca de los efectos adversos, ¿qué cosas son relevantes a destacar en este estudio? Pues bueno, la pérdida auditiva, que esa es una de las mayores consideraciones que se tiene en el estudio. Podemos ver una 23.7% de pérdida auditiva en el grupo de flornitina, que la gran mayoría de la pérdida auditiva fue reversible, pero bueno, fue estadísticamente significativa y eso es un parámetro importante a considerar. Entonces, ¿qué sacamos de conclusión? Bueno, de conclusión que la flornitina y la lomustina en combinación puede dar resultados favorables en el tiempo libre de enfermedad y la supervivencia global en astrocitomas grado 3 IDH mutados, ¿sí? Entonces, esto a la recurrencia, que esto es un estudio fase 3, en recurrencia en gliomas, esto es bastante raro, no es nada frecuente que se tengan estudios de esta naturaleza por la rareza de la enfermedad.
Tenemos que, pues en México solamente hay una serie en América Latina, bueno, no en México, en América Latina solamente una serie de el uso de lomustine en pacientes con gliomas. Se tiene muy poca experiencia porque se carece del medicamento en México y toda América Latina. El medicamento, la eflornitina, bueno, también ya ha sido aprobado por la FDA, esto en particular no para este tipo de padecimiento, pero fue aprobado para neuroblastoma. Y no quiero que suene a comercial, bueno, ahí les dejo el nombre del medicamento. Pero de las cosas que más llaman la atención es que nosotros nos enfrentamos a esta realidad. En este estudio, los pacientes se ingresaron como astrocitomas grado 3 por morfología, ¿sí? Y después fueron subclasificados desde el punto de vista molecular. Hoy en día nosotros no contamos con, la gran mayoría de los centros no cuenta con biología molecular. Entonces, digamos que estamos como desde el principio del estudio. Morfológicamente se clasificaron a 343 pacientes, pero después con el análisis molecular, realmente solamente el 56.5% eran astrocitomas grado 3. Entonces, este es un porcentaje muy alto de diagnóstico de astrocitomas grado 3 y estamos precisamente dejando o subclasificando un porcentaje alto de tumores grado 4 y esto es porque precisamente la nueva clasificación necesita la mutación IDH y la presencia de la mutación CDKN2A. La mutación IDH se puede hacer por inmunistoquímica, aunque en nuestra población, hay que dejar muy claro, no hay muchos estudios de población mexicana con IDH y lo ideal sería secuenciación. Y tenemos que el CDKN2A, pues bueno, puede ser por FISH o por Wolexom, pero pues realmente, perdón, no por Wolexom, por CGH, pero pues bueno, en realidad se hace menos. Entonces, estas dos mutaciones son indispensables para poder clasificar a los pacientes en grado 3, ¿sí? Y bueno, sobre todo también distinguirlos de los grado 4, pero bueno, la realidad es que, como se podrán dar cuenta, en el estudio morfológicamente con la clasificación 2021, solamente el 56.5% de los pacientes eran astrocitomas grado 3. El resto eran astrocitomas grado 4 o bien glioblastoma, que es un número realmente alto, ya que en la gran mayoría de los centros así es como se clasifican los pacientes, porque desafortunadamente no se tiene la biología molecular. Pero bueno, este estudio pues marca la pauta que los pacientes que tienen un astrocitoma grado 3, después de haber fallado la temozolomida, que sean IDH mutados, precisamente, y tengan morfología grado 3 y no tengan la mutación IDH, CDKN2A, este grupo de pacientes es el que más se puede beneficiar de la combinación de lomustina y eflornitina. Y pues bueno, esto es uno de los estudios, es un estudio de fase 3 que hay que tomar en cuenta para la recurrencia en este tipo de pacientes. El estudio aún no sale publicado, fue publicado en la reunión del SNO del 2024, pero pues bueno, todavía falta una última etapa del estudio, pero bueno, pues muestra resultados alentadores en este grupo de pacientes y pues también nos deja la reflexión de la necesidad de tener que hacer biología molecular en este tipo de pacientes, por un lado, y dos, qué hacer o cómo poder estar a la vanguardia con el primer mundo cuando la aprobación de medicamentos en México pues va muy atrasada, ¿sí? O es escasa. Aquí tenemos dos medicamentos en combinación a la recidiva que no son de fácil, bueno, no son de fácil acceso en México, si se pueden conseguir, pero que desafortunadamente vamos muy atrás precisamente en la disponibilidad de este tipo de fármacos y pues bueno, eso también aumenta el costo, pero bueno, estas otras son de los avances que se tienen que tener y pues bueno, también de las medidas sanitarias que deberíamos de plantear como grupo de expertos para la disponibilidad de fármacos. Bueno, cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia, pues bueno, ahí tienen mis datos y pues bueno, espero que todo aquel que vea, que escuche este video, pues le sea de utilidad y lo comparta con alguien que considere que pueda serle de utilidad. Muchas gracias a todos, saludos.